Ven a Tumaco y disfruta de los terceros Juegos Nacionales de Mar y Playa. Del 10 al 19 de agosto, vive en las playas del Morro y en Boca Grande lo mejor de las disciplinas del balonmano, fútbol playa, surf, rugby, motonáutica, triatlón, voleibol y actividades subacuáticas. ¡Te esperamos! Organiza Coldeportes con el apoyo del Comité Olímpico Colombiano, la Gobernación de Nariño y la Alcaldía de Tumaco. Coldeportes, porque Colombia es oro y paz. Crónicas Recorrido por la Vida. Transmisión en el suroccidente colombiano, donde también hay buenas historias que contar. Tumaco, Buenaventura y Pasto. Historias contadas con la magia del Pacífico. La independencia de Colombia fue el proceso histórico que permitió la emancipación de Colombia del Imperio Español, dando fin al periodo colonial. Este proceso se libró en medio de un conflicto desarrollado a inicios del siglo XIX, cuando Colombia era conocida como la Nueva Granada. En la búsqueda de la independencia del país, fueron sacrificados muchos líderes de la revolución. La corona española buscaba atemorizar y reprender a los criollos para que cesaran con aquella lucha, pero el pueblo seguía con su propósito. El 30 de enero de 1782 se dictó una despiadada sentencia contra uno de los líderes de las fuerzas comuneras, José Antonio Galán, quien se encargaba de reclutar gente para formar el ejército comunero. Después de su captura, la sentencia dictada decía: condenamos a José Antonio Galán a que sea sacado de la cárcel, arrastrado y llevado al lugar del suplicio, donde sea puesto en la horca hasta cuando naturalmente muera, que bajado se le corte la cabeza, se divida su cuerpo en 4 partes y pasado por las llamas, para lo que se encenderá una hoguera delante del patíbulo. Su cabeza será conducido a Guadúas, teatro de sus escandalosos insultos, la mano derecha puesta en la Plaza del Socorro, la izquierda en Villa de San Gil, el pie derecho a Charalá, lugar de su nacimiento, y el pie izquierdo en el lugar de Magotes, declarada por infame su descendencia, ocupados todos sus bienes y aplicados al fisco. Asolada su casa y sembrada de sal, para que de esa manera se dé olvido su infame nombre y acabe con tan vil persona. Tan detestable su memoria, sin que quede otra que la del odio y espanto que inspiran la fealdad y el delito. Y así se hizo. Este es el recibo de la pierna y pie derecho de José Antonio Galán. En la Biblioteca Nacional, en el centro de Bogotá, reposan 2 recibos escalofriantes. El primero lo expidieron las autoridades de Socorro Santander. En él certifican haber recibido la cabeza, un brazo y una mano. El segundo recibo, emitido por el alcalde de Charalá, registra que recibió un cajón con la pierna y pie derecho de José Antonio Galán. Esta insurrección generalizada llevó a poner en jaque al gobierno español en Santa Fe de Bogotá. Recordemos que el arzobispo virrey Antonio Caballero y Góngora se vio obligado a capitular con las fuerzas comuneras en un sitio denominado Puente Nacional, en su momento denominado Puente Real. Sabemos que a la postre estas capitulaciones no hicieron otra cosa que darle tiempo al gobierno español para dar cuenta de los insurrectos y así pues a manera de ejemplo y escarmiento para los demás, pues llevar al cadalso a José Antonio Galán y a otros de los conspiradores. Se baña en sangre de héroes la tierra de Colón, pero este gran principio, el reino es soberano.
La educación cambia personas y nosotros cambiamos al mundo. Liceo Nacional Max Seidel, una juventud que progresa para un pueblo que lo necesita. Formamos desde preescolar hasta grado 11, modalidad académica, idiomas y ciencias del mar, servicios de comedor escolar y transporte. Somos una institución centenaria que forma niños, niñas y jóvenes con futuro realizable. Donde crece la palma, crece el progreso y el desarrollo sostenible de una región. Más de 140.000 empleos, más de 4.200 pequeños productores. Oleaginosa presente en múltiples usos. Fede Palma, impulsando el poder transformador de la palma. Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi patria. Los movimientos de la independencia comenzaron con una serie de hechos liderados por Antonio Nariño y Camilo Torres Tenorio. La primera fase de la guerra inició en 1810, año en que se firma el Acta de la Independencia, y terminó en 1819, con la Batalla de Boyacá. Se caracterizó por constantes luchas internas entre los defensores de la independencia. Una persona bastante visionaria para la época, que es nuestro precursor, don Antonio Nariño y Álvarez, aportó a la independencia el haber traducido los llamados derechos del hombre y del ciudadano, que son otra cosa que algunos apartes contemplados en el tomo tercero de la historia de la Revolución Francesa, trayéndonos los principios sobre igualdad, legalidad y fraternidad, y que hicieron parte de la primera Constitución de la República Francesa en 1791. Lo que reclamaban los criollos era igualdad de derechos entre americanos y españoles. Ya cansados de ser humillados en su propia tierra, los criollos iniciaron la búsqueda de una independencia. Otro texto también considerado o vituperado como revolucionario y subversivo fue el Memorial de Agravios de don Camilo Torres y Tenorio. ¿En qué consistía? Realmente los americanos teníamos una escasa representación en las juntas de gobierno de España. Se dice que en las reuniones entre 1808 y 1810, tan solo 9 americanos interactuaban con 36 peninsulares. Toda vez que nosotros nos considerábamos y reclamábamos orgullosamente que se nos respetara como españoles nacidos en América, el Memorial de Agravios constituye una queja o un reclamo para tener los mismos derechos y no ser discriminados frente a la participación en diversos cargos públicos y lo que eran los destinos de España con participación de americanos. En esta lucha de la independencia también se unieron los esclavos que habían sido libres y se refugiaban en zonas muy aisladas del sur del país, en Tumaco y Barbacoas, donde también se vivió la lucha por la independencia. Fueron importantes también las manifestaciones de otros sectores como los afrocolombianos y los indígenas. Cabe mencionar que para 1781, en las provincias de Tumaco y Barbacoas, por iniciativa de lo que se llamaba en su momento un negro liberto, o sea, un afrocolombiano que gozaba de libertad, Juan Vicente de la Cruz, se reunió un ejército que depuso al corregidor de esta área durante un año. Los efectos se trasladaron a todo Nariño y entró 1800 conociendo de estas revueltas populares. Este afán de libertad sorteó las fronteras patrias, tal es así que en 1809 el corregidor de Quito, conde Ruiz de Castilla, fue depuesto con su gabinete y en cuya cabeza tomaron los designios de Quito durante un año eminentes criollos de esa nacionalidad. Tenemos nuestra heroína en Tumaco también, Rosa Zárate, de origen ecuatoriano. Hay un monumento en el Parque Colón y ella fue de las mujeres que ayudaron en el proceso de independencia en Tumaco. No hay mayores testimonios y documentos de algo, que aquí no tenemos archivos. Hubo mucho diseño y esos archivos se destruyeron,
tenemos ese dato de que ella ayudó en el proceso de independencia, ayudando a liberar esclavos en todas estas zonas de minas y haciendas, desde Guapi, la costa caucana, hasta Tumaco, porque toda esta costa nuestra era un fortín liberal, patriota. Cuentan nuestros mayores que los Mosqueras, Tomás Cipriano Mosquera, 5 veces presidente de Colombia, payanés de la gran dinastía de los Mosqueras, tenían sus haciendas de descanso o en Barbacoa o en los municipios de hoy es Iscuandé, que el gran distrito minero después de Barbacoa, tenían sus haciendas de recreo acá. Entonces tenían alguna influencia en el pensamiento liberal, patriota, libertario, en toda esta costa. ¿1810? Sí, en esa zona, entre 1810 y 1830. Los indígenas también hicieron parte de esta búsqueda de la independencia y así se unieron todas las etnias del país, mestizos, mulatos, criollos, afro y los indios. Pero no menos importantes también fueron las iniciativas o revueltas de parte de los indigenistas. Conocemos que a partir de mediados del siglo XVIII no fueron escasas las manifestaciones en Mogotes, Charalá, Cota, Tunja y Chivatá. No menos importantes, o con el compromiso de hacer un reconocimiento, cabe mencionar las revueltas que surtieron en Perú y Bolivia. Es importante mencionar la figura de Juan Santos Atahualpa en Perú, quien alrededor de 1742 emprendió una lucha contra las fuerzas realistas que se llevó a cabo por 10 años. Pero no podemos dejar de mencionar la gran revolución indigenista de José Gabriel Condorcanqui, conocido como Túpac Amaru II, quien inició una gran revolución indigenista que posteriormente vinculó a mestizos y afroamericanos, poniendo en jaque a la corona española en el virreinato. Finalmente, también en lo que conocíamos en ese momento como el Alto Perú, se recibió también el apoyo de otra revuelta representada por Julián Apaza, a quien se denominaba Túpac Katari. Esta persona llegó a tener sitiada La Paz durante 109 días, obligando a la capitulación del gobierno de entonces. La humanidad entera entre cadenas libres comprende las palabras del que Pero en el norte de Nariño se vivía otra historia. Mientras gran parte del país luchaba por la independencia, en Pasto, Ipiales y la Sierra Nariñense también luchaban, pero por permanecer bajo el dominio español. Nosotros los nariñenses, un poco no tanto la costa, que estaba en la periferia, pero Pasto, Ipiales, hacían parte del realismo. Agustín Agualongo defendía al rey, la sociedad pastusa en su mayoría defendía al rey, estaba en contra de la independencia, tanto que a Antonio Nariño lo hicieron prisionero en Pasto. Igual a Bolívar tuvo problemas, ¿sí? Porque ha sido una sociedad realista, proclive a la monarquía, una sociedad monárquica, y hoy todavía quedan vestigios de ese monarquismo español en Pasto, y algo en Popayán, pero lo sentimos más en Pasto todavía, ¿no? Seguimos atados a ciertas tradiciones colonialistas. Entonces, digamos, ese 1810, si lo juntamos con los comuneros en 1776, los charaleños, los ocañeros, Manuela Beltrán, Antonia Santos, pariente lejana del actual presidente Santos, Policarpa Salabarrieta, mujeres, estoy hablando de mujeres,
con Antonio Galán, lideraron la primera rebelión en 1776 contra España. Efectivamente, Antonio Nariño, luego de cruzar el río, llega a este sitio. ¿Y por qué las trincheras se hacen largas? Fue una estrategia militar del ejército español, porque mientras llegaba el ejército patriota aquí, ellos se conocen tan hábilmente el camino que se suben al talud, a la parte de arriba. Hacen grandes murallones de piedra, esperan a que Antonio Nariño cruce la trinchera, llegue al pie del talud y más de 600 hombres empiezan a rodarle piedras ahí. Imagínense, estando nosotros ahí debajo y más de 600 hombres rodándonos piedra ahí. Fue una estrategia militar que utilizó el ejército español porque se demoraban mucho en cargar sus armas, entonces era mucho más fácil mover las piedras, además de tener 3 culebrinas que son cañones antiguos, donde empezaban a disparar de la parte alta. En esta parte mueren gran cantidad de hombres de Antonio Nariño, entre ellos los 2 grandes próceres, Isaac Calvo y Pedro Girardó, hermano de Atanasio Girardó, lo que obliga a Antonio Nariño y sus hombres a volver a pasar las trincheras, volver al río y volver a repasar el río, pero esta vez de noche. Entonces nos damos cuenta que ante la poca tecnología en el armamento de aquella época, ¿cierto?, quien está en la parte alta tiene mucha más ventaja. Llegar a este punto, a este kiosquito que lo vamos a denominar el Salto de Nariño, ¿cierto? Si él llega ahí, ¿quién está ahora en la parte alta y quién en la parte baja? Estando aquí podemos entender la historia y la estrategia de aquel tiempo. Llega efectivamente Antonio Nariño, el ejército de Antonio Nariño, a esa parte y de ahí ya tiene mucha más ventaja y está más alto que el ejército español. Hoy los saludo desde el cañón de Juanambú, en el municipio de Huesaco, Nariño. Precisamente en esta cueva fue donde se refugió el ejército español, que atacó a Antonio Nariño y su ejército libertador. Pero ¿por qué Antonio Nariño y su ejército español eran atacados por el pueblo de la Sierra Nariñense? Y hay varias teorías de por qué los nariñenses, mal llamados pastuzos, fuimos realistas. La primera, la teoría, es que la religión nos tenía muy sometida. Como sabemos, Pasto es la ciudad teológica de Colombia y cada cuadra hay 2 iglesias, entonces la religión nos tenía muy sometidas. La segunda teoría es que todo el Valle de Atriz, donde está establecido Pasto, era una tierra cultivable y los españoles que estuvieron aquí en nuestro territorio, pues era gente que nos atendía muy bien, nos trataba bien y llevábamos una buena relación. Y la tercera y la más creíble es que siempre hemos sido la periferia del país, ¿cierto? Y entonces el ejército patriota y todos sus gobernantes patriotas nos habían olvidado, pertenecíamos un poco más a Quito que al mismo Popayán o Santa Fe de Bogotá. Y esa es la realidad que vivimos hoy en día. Tras una penosa marcha en la que se enfrentaron a los rigores del clima y a las guerrillas, las tropas de Nariño llegaron al río Juanambú. Allí se encontraron con los realistas en medio de combates que se prolongaron durante 2 semanas, hasta la apertura definitiva del camino a Pasto. La marcha hacia el sur continuó en medio de combates cada vez más violentos. Entonces Antonio Nariño pierde una gran cantidad de hombres, unos a bala, otros atropellados por piedra, entre ellos 2 grandes próceres, Isaac Calvo y Pedro Girardó. Pedro Girardó, hermano de Atanasio Girardó, era una familia de grandes próceres y una gran cantidad de hombres. Tienen que nuevamente volver a repasar el río, pero esta vez de noche. Pierde además una gran cantidad de hombres ahogados en el río Juanambú y se da cuenta que lo están atacando de arriba hacia abajo y por lo limitado del armamento de aquel tiempo, pues quien tiene esa ventaja es quien va a ganar la batalla. Decide mandar al capitán Virgo con más de 400 hombres, 4.7 kilómetros arriba por otro paso obligado que era el Tablón de los Gómez, hoy Tablón de Gómez, cruzar por las montañas de Huesaco y esta vez sí va a tener una posición más alta que Aymerich. Él se queda del otro lado, no sabe la suerte de sus hombres, hasta que suenan las lianas de triunfo. Es decir, Antonio Nariño logra vencer a Aymerich en este paso del Juanambú gracias a la toma de decisión de cambiar la estrategia. Luego Antonio Nariño se va al municipio de Huesaco, en el corregimiento hoy de Villamoreno, antiguamente Chacapamba, pero ya
prácticamente debilitado. La batalla del Juanambó es decisiva para que él pierda una gran cantidad de hombres. Ya no llegan las provisiones que se esperaban porque no hay paso en el río Juanambó. En aquel tiempo un río totalmente amplio, con bastante caudal. Y decide tomar la decisión de irse por Tacines. Cuando llega a Tacines, Eymerich, que es un cobarde que ataca por la espalda o a la sorpresa, huye. Y aquí está la verdadera historia de los nariñenses. Realmente quien lo vence, Antonio Nariño, son las milicias pastusas, en un 80% mujeres que defendían su soberanía. Y hay varias teorías sobre eso, sobre por qué los nariñenses defendíamos a los realistas. Llegan y enfrentan con gran gallardía a todo el ejército patriota y Antonio Nariño se viste de soldado, se quita las investiduras de general y les dice que si quieren Antonio Nariño él se los entrega, siendo él. Efectivamente las milicias pastusas los llevan donde hoy es el Chiracaba, en el Parque Nariño, ¿cierto? Se llevan a Eymerich, se lo llevan a este soldado, supuestamente es un soldado pero es Antonio Nariño. Y él ya le habla y le dice: Eymerich, usted es un cobarde, realmente quien nos venció a nosotros fueron las milicias pastusas. Mientras están en esta discusión, afuera donde hoy es la plaza de Nariño, la gente pastusa, los ciudadanos gritan que quieren y exigen la cabeza de Antonio Nariño. Antonio Nariño se llena de ira y aquí hay dos versiones de la historia, una que poco creo, porque era un tipo muy educado, precursor de los derechos humanos, educado en Europa, es la que sale y les dice: pastusos miserables, si quieren la cabeza del general Nariño, aquí la tienen. La otra, que es un poco más creíble, es que él sale y les dice: honorable pueblo de Pasto, siendo ustedes unos civiles, han vencido al general Nariño. Si quieren la cabeza del general Nariño, aquí la tienen. Y la gente no le cree porque es un tipo de baja estatura, sufre de diabetes y todo el tema de la campaña del sur lo tenía un poco agotado, acabado, pero cuando ya empieza con toda una retórica y un discurso de los derechos humanos se dan cuenta que efectivamente quien tienen ahí es al general Nariño. Ahí acaba la suerte de él, es tomado preso y años más tarde, en castigo a que no pudo llegar Antonio Nariño a nuestro territorio, pues nos colocan el nombre de él, por eso nos llamamos Departamento de Nariño. Después del 20 de julio de 1810, cuando se logró firmar el Acta de la Independencia, las provincias de la Nueva Granada se conformaron en un nuevo estado independiente, consistente en una confederación débil de aquellas provincias que se habían declarado independientes. Pero la lucha por permanecer con el dominio del territorio de la Nueva Granada permanecía por parte de la corona española. En 1816, los españoles ganaron de nuevo el control del país, con lo cual instalaron el llamado régimen del terror, el cual, según algunos historiadores, estaba caracterizado por la brutal represión mediante el recurso del terrorismo de Estado. Pero la lucha por lograr la independencia del país continuaba y después de largos años de enfrentamientos entre soldados reales y comuneros, llegó el 11 de noviembre de 1811. Este día, Cartagena declara su independencia absoluta de España, constituyéndose en el primer territorio de la actual Colombia en declararse totalmente independiente, así como la segunda ciudad en América del Sur después de Caracas, Venezuela. Cartagena, el 11 de noviembre de 1811, sorprende al país con la declaración de su independencia total de la metrópoli, siendo tal vez el primer grito de independencia que realmente desconocía de tajo la sujeción o subordinación al imperio ibérico. Es por eso que con este recuento queremos ponderar o hacer un reconocimiento de todas las circunstancias que hicieron del 20 de julio un cúmulo de gestas colectivas. Cartagena fue la primera ciudad
en noviembre de 1810, que dijo, no solamente muere el mal gobierno, sino que abajo el rey. Y uno de esos líderes fue un cubano, que hoy es reconocido en Cartagena, afroamericano, Pedro Romero, el que lideró el proceso de independencia total en Cartagena. Aunque ya Benco viajó en 1600, el cimarrón, el rey Benco Viejo, que intentó crear un reino africano en América, liberó Palenque, San Basilio de Palenque, pero luego fue sometido. Pero Cartagena ya tenía esos antecedentes y Pedro Romero y su grupo lideraron el proceso de independencia en Cartagena. La otra ciudad fue Cali, los criollos caleños, junto con enfrentados a la ciudad conservadora de Popayán, que era el gran epicentro de los españoles, los realistas. Realistas porque eran seguidores del rey. Entonces se asoció con Buga, Tuluá, se crearon las famosas las ciudades confederadas del sur, del cual no hizo parte ni Popayán ni Pasto. Y así fue pasando el tiempo, y la Nueva Granada permanecía bajo dominio español. Pero llegó el año 1819, y un ejército republicano, comandado por Simón Bolívar, cruza las montañas que separan las provincias de Casanare y Tunja, y tras las batallas de Paya, Pantano de Vargas y Puente de Boyacá, tiene vía libre para tomar el control de Santa Fe, ciudad a la que llega el 10 de agosto de 1819. Con la famosa frase que le lanza el Libertador, ascendiéndolo de capitán a coronel, diciéndole: coronel, salve usted la patria. Él lanza una carga de caballería, logra desarticular las tropas realistas y posteriormente Bolívar, con el resto del ejército libertador, pues ocasiona una gran derrota a los realistas. Muchos hombres perdió Simón Bolívar porque en ese cruce de la cordillera esos hombres estaban descalzos, iban escasamente con un pantalón y una camisa muy roída por las inclemencias del tiempo y de los combates, de las batallas, porque ese fue el día en que se sella definitivamente la independencia de Colombia. Y posteriormente de ese 7 de agosto entra Bolívar victorioso 5 días después, el 12 de agosto, a la ciudad de Santa Fe de Bogotá, en la cual es recibido con todos los honores como el libertador de Colombia. Definida la batalla y cuando posteriormente Bolívar entra triunfante a la ciudad de Santa Fe de Bogotá, Bolívar lanza la siguiente expresión. Primero constituí, organicé y primero fue el ejército y posteriormente se constituirá la nación colombiana. La batalla del Puente de Boyacá fue la última a la que se enfrentó el ejército español. Después de la victoria de esta batalla, Colombia logró la independencia tan anhelada del dominio de la corona española. Aquí en este lugar, Antonio Nariño y su ejército libertador vivieron la batalla más sangrienta, llamada la batalla de Juanambú. Hoy es un lugar turístico donde cientos de personas llegan a diario para conocer sobre esta historia. Es todo por hoy. Los invito en una próxima emisión de Crónicas Recorrido por la Vida.